cuando Israel sale a pelear contra los filisteos, en aquel tiempo estaba el sacerdote Elí, que era el que ministraba y estaba a cargo del tabernáculo, juntamente con sus hijos. Sus hijos también ministraban. Y ahí estaban ellos ministrando. Pero cuando salen a combate, vemos que hay una baja. Se enfrenta a Israel contra los filisteos, y en ese combate no llevaban el arca, sino que fueron a batalla. Pero hay algo que no estaba bien en el pueblo de Israel. Y lo que no estaba bien era que los dirigentes, aquellos que estaban dirigiendo espiritualmente al pueblo, estaban corrompidos. Se habían desviado de la palabra del Señor y habían violado el tabernáculo, habían violado el altar del Señor, y estaba por eso Israel en ese estado espiritual decadente, porque el sacerdote y sus hijos habían hecho desviar al pueblo. Y en este combate vemos que pierden a 4,000 hombres cuando van a la batalla. Ahora nosotros vemos que Israel fue vencido. Israel sufrió la derrota porque se había corrompido el sacerdote. Se da cuenta que cuando el sacerdote se corrompió aquí, Israel también pierde la batalla. El sacerdocio y el pueblo estaban viviendo en desobediencia a los mandamientos de Dios. Llevaron el arca del pacto a la batalla, pensando que ella les aseguraría la victoria. Gloria al Señor. En el primer enfrentamiento que tienen los filisteos contra Israel, perdieron. Entonces ellos no se pusieron a pensar por qué les había venido esta derrota. No habían ellos analizado por qué Dios los había entregado en manos de los filisteos. Pero hay una explicación. El pueblo de Israel, sabemos que en aquel tiempo todos los pueblos que rodeaban a Israel eran pueblos paganos. Eran pueblos que tenían sus propios dioses y adoraban a sus dioses. Y cada vez que una ciudad, un pueblo, una nación de esas salía a la batalla, llevaban consigo a sus dioses. O sea, era una guerra entre los dioses, a ver cuál dios de ellos era el más fuerte, ¿verdad? Y aquí vemos que cuando Israel sale a este encuentro contra los filisteos, iban confiados, pensando que iban a ganar la batalla porque el Dios de los cielos estaba con ellos. Pero una vez se corrompió el sacerdote y sus hijos, que eran los que ministraban el lugar, el tabernáculo, eran los que estaban ministrando espiritualmente, habían desviado al pueblo de Dios. Y por eso que cuando van al combate, van a la guerra, van confiados pensando que Dios les daría la victoria. Pero una vez estaba desviado el sacerdote, entonces había pecado dentro del pueblo. Se habían desviado de los mandamientos y de los estatutos que Dios había establecido. Y el sacerdote se había corrompido juntamente con sus hijos, no llamándoles la atención. En vez de eso, ellos debían haberse arrepentido. Oiga, se hubieran arrepentido de su conducta pecaminosa y haberla corregido si querían recibir la bendición de Dios. Después de la derrota que tuvieron contra los filisteos, cuando murieron 4,000 hombres, ellos no se arrepintieron.
ellos no se volvieron a los caminos. Ellos no analizaron por qué les había venido esa derrota. A veces cuando nosotros nos encontramos en dificultades, en situaciones difíciles, por malas decisiones de nosotros, a veces no pensamos por qué nos vino ese problema o esa situación. Porque a veces también no consultamos con Dios. Y aquí estos no habían consultado con Dios. Ellos no habían hablado, no habían ido a Dios para que Dios les confirmara esta batalla, a ver si ellos traerían victoria o si Dios los entregaría en sus manos. Y debido a la decadencia espiritual en la que había caído el sacerdote y sus hijos, que se habían corrompido, ellos decidieron, después de esta derrota, ir hacia otra batalla más. Pero dijeron, ellos pensaron que porque no habían llevado el arca, que simbolizaba la presencia de Dios, ellos pensando que porque no la habían llevado, habían perdido. Porque el arca simbolizaba que Dios estaba en medio de ellos en esa batalla y que Dios les daría la victoria. Entonces, en esa primera guerra, en esa primera batalla que ellos van a pelear, se les había olvidado llevar el arca. Oiga bien, pero ellos dijeron, llevemos el arca, sin haber pensado que ellos habían abandonado los caminos del Señor y le habían dado la espalda. O sea que, ¿de qué serviría llevar el arca? ¿De qué les iba a servir llevar la presencia de Dios, que era lo que simbolizaba el arca, si ellos estaban mal con Dios? ¿Para qué iban a ir a otro combate? Aunque llevaran el arca, aunque llevaran la presencia de Dios a ese lugar, ellos no estaban obedeciendo lo que Dios les había mandado. Aún así, se atrevieron ellos a llevar el arca. Hicieron una reunión, los capitanes, los líderes, aquellos que estaban comandando el ejército, y dijeron, mandemos a traer el arca, porque esta derrota nos vino porque no trajimos el arca. No era porque no habían llevado el arca, porque en otras ocasiones habían ido a la guerra, en otras ocasiones habían ido a batalla y no habían llevado el arca, y Dios les había dado la victoria. ¿Por qué? Porque estaban caminando obedeciendo al Señor. Y era por eso, ¿verdad? Era por eso que ellos habían perdido, porque no habían obedecido al Señor. Mas sin embargo, los dirigentes espirituales, en este caso el sacerdote, que se suponía que tenía que dirigir espiritualmente al pueblo, los había corrompido, los había desviado. Vea la importancia que es de un sacerdote que estaba dirigiendo al pueblo espiritualmente para que se presentasen ante el Señor santos y que pudieran corregir sus malos caminos y enderezarlos y obedecer la palabra, los estatutos, los preceptos que Dios les había dado. Sino que el sacerdote, en vez de corregirlo, en vez de corregir el camino del pueblo, lo que había hecho era desviarlo. ¿Cómo no les iba a venir esa derrota? Si el que los estaba dirigiendo estaba torcido, estaba corrompido, estaba apartado de la palabra de Dios, no estaba obedeciendo a Dios. Y eso es el peligro que corre el ser humano cuando no obedece a Dios. Amén. Y a Dios se le obedece. Gloria al Señor. Es como cuando usted no obedece a su padre o a su madre. Bueno, que siempre los amenazan. Te voy a pegar. Te cuento hasta 3. Y es mentira, nunca le pega, ¿verdad? Entonces, así dicen los padres, ¿verdad? A veces que le van a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar, y nunca le pega. Entonces, como ya sabe el niño que no le van a pegar, sigue desobedeciendo. Pero con
con Dios no es así. Dios se cansa. Dios tiene un límite, ¿verdad? Porque Dios advierte. Dios siempre advierte, ¿verdad? Que va a traer juicio. Pero una vez se arrepientan, Dios se arrepiente también del juicio, ¿verdad? Y es movido a misericordia. Pero vemos nosotros que en este caso, que Israel va al segundo combate. Y en ese segundo combate se habían reunido los capitanes, aquellos que estaban liderando la guerra. Y dijeron, ahora vamos a traer más soldados, vamos a traer más ejército y vamos también a traer el arca. Porque trayendo el arca, Dios nos ha dado grandes victorias. Y sabemos que el arca simboliza la presencia del Señor. Así que vamos a traerla y vamos a ver. Pero no cualquiera podía traer el arca, sino que nada más y nada menos que los que iban a traer el arca eran los hijos de Elí. Aquellos que estaban corrompidos, aquellos que habían corrompido el tabernáculo, que estaban haciendo cosas dentro del tabernáculo que ministraban mal, que estaban torciendo al pueblo de Dios. Y ya Dios había designado y había dicho que iba a matar a Ofnes y a Fines. Los iba a matar a los hijos de Elí, que era el sacerdote de ellos, que ellos eran los que ministraban en el tabernáculo, pero ministraban mal. Eran corruptos, mentirosos y ladrones. Y así estaban dirigiendo espiritualmente a la nación. Y usted sabe que un mal dirigente se corrompe el pueblo. Por eso que el pueblo a veces se corrompe. ¿Por qué? Porque el que está de líder es corrompido, es torcido, ¿verdad? Y así mismo estaba el pueblo corrompido. Y después de esto dijeron, llamemos a Ofni y a Fines que traigan el arca del pacto, para que cuando vayamos a la guerra, Dios nos entregue, ¿verdad?, a los filisteos y los matemos. Pero no fue así. En el verso 3 dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, oiga bien lo que dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos hirió Dios? Dijo, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Oiga, traigamos el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo de Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, los corruptos, estos que estaban ministrando, estaban allí con el arca del pacto. ¿Se da cuenta? Estos dos que ministraban mal, que estaban torcidos, que eran sacerdotes, hermano, chuecos, que estaban corrompiendo al pueblo, ellos mismos llevaban el arca del pacto a la batalla que se iba a enfrentar Israel contra los filisteos. Y ahí mismo lo llevaron el arca. Oiga bien, todavía ellos se atrevieron a llevarla, sabiendo que estaban mal. ¿Quién de nosotros, sabiendo que está mal, puede tocar las cosas sagradas de Dios? Sabiendo que corremos peligro. Amén. Amén. Corremos peligro. Qué silencio, hermano santo. Gloria a Dios. Oiga, llevó el arca Elí, Ofni y Fines. Estaban allí con el arca del pacto
de Dios. Gloria al Señor. Amén. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Oiga, eso está en el verso 5, capítulo 4 y versos 5 de Primera de Samuel. Una gran multitud. Es como cuando la gente va a un estadio y se llena, son miles de personas. ¿Usted ha oído alguna vez de tanta gente que hay que cuando gritan tiembla la tierra? ¿Verdad que no? Bueno, yo no he oído. En alguna vez, tal vez pueda ser, de que la gente gritando a una sola voz tiemble la tierra. Pero aquí dice que cuando ellos llevaron el arca, el ejército estaba esperando que llevaran el arca. Y el otro ejército de los filisteos estaban allá también esperando porque se iban a volver a enfrentar. Pero cuando llevaron el arca, dice que el pueblo de Israel, el ejército de Israel, gritó a una sola voz que hizo temblar la tierra. Y cuando tembló la tierra y oyeron aquel grito de júbilo, los filisteos se asustaron, se pusieron pálidos y dijeron: ¿qué es lo que estará pasando allá con Israel, con los del ejército de Israel? Y alguien llegó y les dijo: parece que el pueblo de Israel, los soldados, mandaron a traer el arca. Mandaron a traer el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios. Entonces ellos tuvieron miedo y dijeron: ahora está el Dios de ellos con ellos. Es aquel Dios que había hecho hazañas allá en Egipto. Ellos lo recordaron. Y los filisteos estaban asustados, porque gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hicieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Vea, los filisteos sabían que Israel había salido de Egipto y que Dios había hecho hazañas con plagas, ¿verdad? Y con mano poderosa los había sacado de Egipto. Los filisteos se asustaron y dijeron: ahora, ay de nosotros, porque el Dios de ellos ha llegado al campamento. Ahora seremos destruidos, dijeron. Pero más sin embargo, ellos no sabían que Israel estaba chueco, estaban torcidos, se habían alejado de Dios. Aunque habían llevado el arca, habían llevado la presencia de Dios con ellos, pero ellos mismos no estaban obedeciendo la palabra de Dios. Mas sin embargo, Ovni y Fines, estos dos que estaban ministrando mal delante de Dios, ellos mismos llevaron el arca, se atrevieron a llevarla cuando ellos mismos estaban mal. Es como que se pare un pastor adúltero a predicar. Es como que se paren, ¿verdad? Ministros que han dejado a sus esposas, sus hijos, y ahora estén con otra mujer, que estén en adulterio, que estén en fornicación, que estén mintiendo, que estén en pecado, y todavía así se atrevan a subirse a un púlpito a predicar y a dirigir a un pueblo. ¿Con qué ejemplo nos estarán dirigiendo esta clase de sacerdotes que estaban dirigiendo a Israel? Estaban apartados de Dios, estaban caídos, ya eran impíos los que estaban dirigiendo a Israel, y todavía así se atrevieron a ponerle las manos al arca, a la presencia de Dios, al arca del pacto,
de esta vamos a salir, vamos a ir a traer la victoria. Mas sin embargo, ellos iban caminando a una muerte segura. A eso iban caminando ellos. Porque los filisteos se habían asustado. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y alguien les dijo, el comandante de ellos les dijo: esfuércense, filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y vayan y peleen. Y pelearon pues los filisteos. Aún así salieron a la guerra los filisteos. Y Israel, con todo el ejército que llevaba, dijeron: esto es pan comido. Ya el arca ya vino. Perdimos 4,000 soldados en la primera batalla, pero en esta traemos la victoria porque llevamos el arca. Imagínense los sacerdotes que tenían dirigiéndolos a ellos. ¿Cómo yo, sabiendo la clase de sacerdotes que están ahí, que son corruptos, voy a quedarme yo ahí para ir a una batalla? Sabiendo que ese es el problema de hoy en día, que la gente se queda donde el que los está dirigiendo está más chueco que el diablo. Amén. Ese es el problema. ¿Cómo voy a quedarme yo si el que está al frente es un mal ejemplo? Usted nunca va a poner en una escuela. Yo nunca vi que un maestro pusiera a un compañero que fuera el más zaragán de ejemplo. En la escuela, en la clase, usted sabe que en las escuelas, cuando uno iba a la escuela antes, no sé si ahora todavía sucede eso, pero en las escuelas los que se sientan hasta atrás son los más zaraganes, los más molestones, los más peleoneros, los que no ponen atención, los que le da igual. ¿Sí o no? ¿Sucede eso ahora o no? Los que se sientan hasta atrás, no, son los más inteligentes. No creo yo. No. Ahora, mire, eso se daba en mi tiempo, no sé ahora. Pero en mi tiempo los que se sentaban hasta atrás eran los más molestones, los que no ponen atención, los que se iban a distraer, los que van a jugar, los que no les importa la clase, si llegó la maestra o no llegó. Hasta atrás se sientan todos aquellos que no les importa la clase. Eso era en mi tiempo, no sé ahora. No sé en el tiempo de la hermana Marlene, no sé si en ese tiempo también. Amén. También. Pero, y ahora en la iglesia dijo un predicador: oiga, los de hasta atrás, siéntense adelante, hombre, dijo, porque hasta atrás se sienta el diablo. Porque hay gente que siempre busca la parte de atrás. ¿Por qué será? No sé por qué será. Por eso dice que cuando llegues a la casa de Dios, acércate adelante para oír. Acérquese al altar. Gloria al Señor. Pero oiga, ¿cómo es que sabiendo el pueblo de Israel que los que lo estaban dirigiendo aún todavía se atrevieron a llegar con el arca para ir a un combate? Ni loco me presento yo ahí, sabiendo que el que me está dirigiendo y el que está dirigiendo está torcido, está chueco, que ya uno conoce sus mañas, ya uno conoce cómo camina, ya uno sabe qué clase de predicación tiene, ya sabe uno que tienen mala enseñanza, ya sabe uno que no predican la palabra como es. ¿Para qué va a estar uno ahí? Si sabe para dónde lo dirige. ¿A dónde dirigió Phineas y Ofni? ¿A dónde los dirigió? A una muerte segura. ¿Quiénes eran ellos? Los líderes espirituales que tenía Israel. ¿Sabe cuál? Murieron 4,000 al principio. Lean la Biblia, también interesante. A mí me gusta leer las historias de la Biblia, porque nos da una gran enseñanza. Vea, en el primer combate murieron 4,000 y no habían ido sus dirigentes, no habían ido los sacerdotes, los que ministraban, no habían ido a ese combate, pero ellos estaban dirigiendo mal el pueblo. Ya Dios le había mandado un profeta, ya les había mandado un profeta y les había dicho, ya le había dicho a Elí que ya él había decidido ya terminar con ellos, acabar con ellos, de matarlos. ¿Por qué? Porque ellos no se arrepentían.
sino que seguían ministrando como ellos querían. O sea, habían desviado al pueblo. ¿Qué hace un mal dirigente? Desviar al pueblo. Un mal líder, ¿qué hace un mal líder? ¿Qué forma a un líder? Si lo ponen de un líder de un grupo, y si el líder es ¿qué? No es responsable, no es, ¿verdad? Es negligente, imagínense. Un mal líder va a desviar a su grupo. ¿Qué es lo que le va a enseñar? Pero un buen líder, ¿qué hace? Capacita a su grupo. Pero en este caso vemos que los que estaban dirigiendo a Israel estaban mal. Estaban mal. Y aún así el pueblo, sabiendo, todavía sí se va a un combate. ¿Cómo va a ir usted a una guerra, a un combate, cuando sabiendo que ya le dio la espalda a Dios? Porque muchos ahora, en este tiempo, que vemos nosotros, que han dejado la palabra, la escritura. Ahora no se puede predicar de muchos temas. Bueno, ellos, yo sí, ¿verdad? Amén. Han dejado la palabra. No pueden predicar de muchas cosas. Como me dijo un pastorcito hace muchos años atrás, no hable del infierno, porque la gente le da miedo. Y no está en la Biblia, cabezón. Si es todo lo que está en la Biblia hay que predicarlo. Y vea usted, cuando van al combate, ellos aseguraban que llevaban la victoria, porque tenían el arca y tenían a los sacerdotes, porque era, mire, que un sacerdote vaya al frente, ¿verdad?, del combate. Eso es como decir, ahí va el dirigente espiritual de nosotros que nos ha enseñado a consagrarnos al Dios del cielo. Mas sin embargo, omnifines, ¿qué consagrados eran? No, dice que se acostaban hasta con las mujeres en el templo. Eso lo dice la Biblia, ahí en el capítulo 3. O sea, eran terribles estos. Eran terribles. Aparte de que tenían esposas, se acostaban con mujeres en el templo. Qué terrible va. Y eso lo vemos hoy en día, ¿verdad? Y ellos eran los que dirigían el templo. Qué calor, ¿verdad? Santo Dios. Qué terrible. Y aún así, dicen, estamos en victoria. Es que victoria no es la gran multitud. Victoria no es que esté llena la iglesia, que estén danzando en júbilo y gritos de júbilo y cantando. Están en victoria. No, vamos a la palabra. Vamos a la vivencia y a la obediencia a la palabra. Ese es el detalle. En el obedecer la palabra. Ahí está el detalle. Y que en estos últimos tiempos ni el que está al frente está obedeciendo. Si el que está al frente no obedece los preceptos, los estatutos, lo que Dios ha ordenado, ¿cómo va a enseñar al pueblo a obedecer si él no se sujeta a la palabra de Dios? ¿Cómo? O sea, no hay vivencia. No hay vivencia de la palabra. Y estos dirigentes llegaron al campamento, dijeron, vamos a la batalla. El arca está aquí, la presencia de Dios está aquí, y por eso reconocemos que Dios nos dará la victoria. Usted no ve que así hay en muchas iglesias, que tienen, todo es puro canto, canto de júbilo y danza y mucha gente. Y por eso ellos piensan que tienen la victoria y que son bendecidos por la abundancia. No digamos las iglesias de Estados Unidos. La iglesia de Estados Unidos, es avariciosa. Amén. Es materialista. Las iglesias de Estados Unidos lo que les gusta es pantallas, luces de colores, buenos sonidos, buenos instrumentos, alfombra roja, buenos aparatos, gente danzando, pero en la carne. Y por eso ellos creen que están en victoria, mas sin embargo no saben que están en derrota. ¿Saben por qué están en derrota? Por la palabra. Porque no viven la palabra. Si mucho menos la predican, ¿cómo van a vivirla? ¿Por qué? Porque si la predican, la gente se le va.
Y el miedo de ellos es, ay, se me van a ir los diezmos, se me van a ir la gente. Sí, no, entonces a ese no lo llamó Dios. Él mismo o se puso, lo pusieron, ¿verdad? Pero que tenga llamado lo dudo mucho. Porque aquel que tiene miedo a predicar la palabra que está escrita en la Biblia, ese no lo puso Dios, ese lo puso el diablo. Amén. Señor lo reprenda. Amén. Y ahí estaban los dirigentes. Y dijeron, está el arca aquí. Aquí tenemos a nuestros sacerdotes. Aquí tenemos a nuestros líderes que nos guían espiritualmente. Y ellos nos están llevando a una victoria segura. No sabían lo que les esperaba en el camino. No sabían. Oiga. Y el poder de Dios, ellos no lograban comprender que un símbolo de las cosas espirituales no da seguridad de la realidad a la cual señala. Dios permanecía con su pueblo solo mientras ellos procuraran mantener su relación de pacto con él. Asimismo, bajo el nuevo pacto, someterse al bautismo en agua o participar de la cena del Señor no será de beneficio espiritual alguno, a menos que el creyente se someta de veras al Señor y a sus rectos caminos. Ofni y Fines fueron muertos. La muerte de Ofni y Fines a la captura del arca, dice, ponen de relieve que Dios juzgará con catástrofe personal a la partida de su gloria a los que aceptan a líderes espirituales inmorales. Inmorales. Líderes inmorales, corruptos, vendidos al diablo y al mundo. Esta gente estaba dirigiendo a un pueblo que era el pueblo de Dios. Mire qué terrible es que estos dirigentes estén dirigiendo el pueblo del Dios Altísimo. Es el problema. Y estos que eran inmorales estaban dirigiendo al pueblo y los habían desviado. Y todavía así les dice, vamos a la batalla. En esa batalla, ¿por qué perdieron el arca? No solamente perdieron hombres en batalla, sino que también les quitaron el arca, que era un símbolo espiritualmente hablando, que era la presencia de Dios. Usted sabe que nadie podía tocar esa arca porque se moría. Nadie podía tocarla. Mas sin embargo, cuando la llevaron y llevaron a la guerra, dice allí que Ofni y Fines fueron muertos. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses? Habían dicho los filisteos. Mas sin embargo, ellos pudieron más que Israel. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 soldados. Amén. Oiga, 30,000 es mucho, bastante. 30,000 soldiers dead. ¿Salió bien o no? Good. Sí, 30,000 soldados. En la primera batalla murieron 4,000. Y en la segunda mueren 30,000 soldados. Eso es un ejército enorme. Murieron. ¿Por qué murieron? ¿Sabe por qué murieron? Porque los que los estaban dirigiendo, ve la responsabilidad que hay del que los dirige. Hay una responsabilidad. O sea, aquí no es como yo quiero, como yo pienso. Yo me imagino que es así. No, aquí no es ni como uno cree, ni como yo pienso, ni como yo me imagino, o debería de ser así. No,
o preguntarle, mire usted qué cree que, cómo es, a ver cuántas opiniones hay no es aquí, no es de preguntarle, mire cómo, no, aquí es que dice la Biblia. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Y vean la responsabilidad que cayó en ellos. Los dirigentes, los sacerdotes, los que llevaron y condujeron a la batalla, a la guerra, murieron 30,000 por culpa de los sacerdotes que estaban dirigiendo. Estaban en decadencia espiritual porque habían dejado los preceptos, los estatutos, los mandamientos. Habían torcido al pueblo. Eran inmorales, eran mentirosos, eran ladrones, eran corruptos, eran adúlteros. Se acostaban con las mujeres en el templo, los que los dirigían, y allá cayeron 30,000 hombres por culpa de los que dirigían al pueblo. Amén. Por culpa del que dirigía el pueblo. Es como que una madre o un padre agarre a toda su familia. Síganme, vengan por acá, y yo los lleve a un barranco. Amén. ¿Y por qué siguen al papá? Porque se supone que el papá es el líder, ¿verdad? La cabeza. Y dice, a ver, mi papá nos lleva por ahí, sigamos. Hay que hacerle caso. Y el que está dirigiendo, la gente sigue al que está al frente. Pero oiga, hay que abrir los ojos. Hay que abrir los oídos para ver qué es lo que nos está hablando, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que está haciendo. Pero a la luz de la palabra, hay que ver si el que está al frente está caminando como la Biblia dice. Amén. Ese es el problema. Porque si no camina como la Biblia dice, ¿para qué me voy a quedar? ¿Para que me maten? Amén. ¿Para que me entierren? No, hermano. Mire, hay gente que es tan aniñada, no sé, por cualquier cosita se molesta por la palabra. Amén. Y no es la palabra, pues. Por cualquier cosita no le pueden decir nada, no le pueden llamar la atención, porque parecen niños de 3 años. Y vea usted, 30,000 hombres muertos por culpa de los dirigentes inmorales que tenía Israel al frente, los hijos del sacerdote Elí que ministraban en el templo. Los llevaron a una muerte segura, como muchos líderes hoy en día está llevando a muchos pueblos a una muerte segura. ¿Por qué? Porque los está dirigiendo mal. Porque ahí no hay palabra. No se le puede decir la verdad a la gente porque ellos tienen miedo. No pueden decirle la verdad de la palabra porque saben que se le va la gente. Los tienen hipnotizados, los tienen vendados, los tienen ciegos. ¿Por qué? Porque no hay palabra. Cuando no hay palabra en el pueblo, entonces el pueblo se desenfrena. Y así hay mucha gente dirigida por sacerdotes inmorales, corruptos, adúlteros, que los están llevando a muchos de ellos a una muerte segura. Cayeron 30,000 por culpa de los dirigentes espirituales que tenía Israel. Amén. Aleluya. Diga, ay, por lo menos, hermano. Amén. Aleluya. Aleluya. Vea usted, murieron los sacerdotes, los hijos de Elí. Cuando sucedió todo esto, llevaron el arca los filisteos. Se llevaron el arca de Dios. O sea, como que dice, se llevaron la presencia de Dios allá a la ciudad, allá donde ellos pertenecían. Y llegó alguien, un mensajero. Corrió después de esa batalla. Después de que vio a todo ese ejército muerto, corrió un mensajero y sacó fuerza y llegó hacia la casa del sacerdote y le dijo, traigo noticia. Traigo noticia. Y estaba el sacerdote Elí y le dijo, dime, ¿qué es lo que pasó en la batalla? ¿Qué pasó en la guerra? Dice, perdimos, dice, a tus hijos. Murieron en la batalla. Murieron los ministros. Murieron tus 2 hijos, los que estaban ministrando
murieron en la guerra. Y mire que Elí no murió por esa noticia, porque le llevaron 2 noticias. Y él no murió por esa noticia. Y dijo, bueno, ¿y qué más? Y le dijo el mensajero, le dijo, y aparte de que murieron tus 2 hijos, los filisteos tomaron el arca, capturaron el arca de Dios. Y dice que cuando recibió esa noticia Elí, se fue para abajo. Estaba en una silla de esas mecedoras, me imagino yo, porque ese sacerdote solo en la silla pasaba. Ahí usted lee ahí acerca de Elí y solo sentado lo va a hallar. Nunca lo va a ver ministrando, solo sentado. Estaba en una silla cuando le dijeron, murieron tus 2 hijos. Mire, él ya sabía, ya Dios se lo había dicho que los iba a matar. ¿Por qué? A pesar de que Dios le dijo que los iba a matar, no se arrepintieron. Siguieron haciendo de las suyas. Siguieron dirigiendo un pueblo. Sí, un pueblo, pero ese pueblo era un pueblo de Dios. Y no quisieron volver al camino. Y no solamente murieron ellos. Cuando él recibe la noticia y los filisteos capturaron el arca, se la llevaron. Cuando recibió esa noticia, Elí se fue para atrás y cayó y se desnucó y también murió. Otro sacerdote, el padre de los ministros que tenía al frente a sus hijos, y él murieron en el mismo día. ¿Por qué? Porque estaban dirigiendo mal al pueblo de Dios. ¿Cuántos llamados no hace Dios hoy en día? A muchos ministros y sacerdotes que están al frente de un pueblo. Es que el pueblo es de Dios. Y ellos dicen, son mis ovejas. No, las ovejas son de Cristo. Uno no tiene nada aquí. ¿Y a cuántos Dios no les hace un llamado? A los ministros, a los que están dirigiendo un pueblo. ¿Acaso no les da temor lo que hacen? ¿Cuántos no oímos casos? Ahora hay un caso, otro caso de otro pastor de ahí de Brooklyn, ¿verdad? Que la mayoría de acá de Nueva York lo conoce porque tiene hasta radio. Que tiene un amante. ¿Cuánto? Que dejó a su esposa y tiene un concilio. ¿Cuánto no sé? Ahora, mire cuántos de esos y todavía siguen predicando los inmorales. Y todavía siguen delante de un pueblo. ¿No, acaso no le da temor? ¿Acaso no conocen la escritura? La conocen. La conocen. Entonces, ¿qué es lo que uno ve con todo esto? ¿Sabe qué es lo que uno mira? Dice, esta gente no son ministros de Dios. Son ministros del diablo. Porque el diablo tiene sus ministros. Oiga, la Biblia es clara cuando habla. Ahora, ¿cómo vamos a entender? No vemos que estos dirigentes espirituales llevaron a una mortandad, a una muerte segura a todo un ejército. Murieron 4,000 en el primer combate y murieron 30,000. Por todos son 34,000 soldados muertos por culpa de los sacerdotes, de los dirigentes espirituales que tenía el pueblo de Israel al frente. Amén. ¿A cuánta gente no están llevando al infierno estos dirigentes espirituales que tienen, que no le enseñan la palabra de Dios? ¿A cuánta gente no han desviado con sus locuras y que dicen no, porque él está porque está al frente, cree que puede hacer lo que él quiere? No, en este tiempo es cuando más deberíamos de estar leyendo la palabra, escudriñando la Biblia. Y si no está apegado con la palabra, si no está apegado a la escritura, oiga, ¿cómo es posible quedarme yo en un lugar para que me entierren vivo? ¿Cómo es posible que me esté dirigiendo un lobo? ¿Cómo es posible que me esté dirigiendo a alguien que me está perdiendo? ¿Cómo es posible quedarme en un lugar cuando yo sé la verdad? Que está chueco, que está torcido, que el que me está dirigiendo es un inmoral, que no puede predicar la palabra. ¿Cómo es posible que me quede en un lugar donde yo sé que están mal? Amén. ¿Cómo es posible quedarse ahí? ¿Acaso no tiene una
muchos son engañados y con la Biblia en la mano. Todos tienen una Biblia. Todos tienen una Biblia. El que no tenga Biblia es raro, hermano. Amén. Pero todos tenemos una Biblia. Pero muchos la tienen, pero la entienden al revés. Porque el que los dirige le dio vuelta el cerebro al diablo. Y entonces enseña mal la escritura. Y si hay algo que está fuerte, ¿saben qué hacen? No, eso no. Así hacen, le cambian la hoja. No, aquí dice, y serán lanzados al lago de fuego. No prediquemos del lago de fuego. Bendición, 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 vamos a predicar. Amén. ¿Sí? Es lo que hace. Prediquemos, a ver, y aquí aparece aquí la lista de los adultos. No, esto no, eso no, eso no. Aquí, a ver qué dice aquí. Y las victorias de Jesús, amén. Es los milagros de esto vamos a predicar. Amén. Eso es lo que hacen, le quitan. Por eso que cuando la Biblia habla de que hay de aquel que le quite, ¿sabe cómo es que le quite? No es que arranque la página de la hoja, porque ya quisieran que yo arrancarla, pero como salen Biblias y salen, ¿cómo? No pueden. Entonces, ¿sabe cómo es que le quitan? Así dice la Biblia, porque no quieren predicar de pecado, no quieren predicar de aquello que Dios aborrece. No quieren predicar contra aquellos que están torciendo al pueblo. Amén. Solamente quieren predicar lo que les conviene. Lo que quieren oír ellos son aplausos. Lo que quieren ellos son billetes. Lo que quieren los dirigentes inmorales, aquellos que están torcidos y chuecos, eso lo que quieren es fama. Por eso a la gente dice, usted está bien, hermano. Usted ve que yo no predico en contra del pantalón, yo no predico en contra de la falda apretada, yo no predico en contra de los aretes, de la pintura. Yo no, dice. Y usted sabe que usted viene a la iglesia, yo no lo voy a hacer sentir mal, dice. Así dicen ellos. Pero miren, yo prefiero quedar mal con el pueblo, pero bien con Dios. El mensaje de la palabra de Dios es para que nosotros reconozcamos que estamos mal en una área y decir, Señor, gracias porque me hablaste, voy a cambiar esta área porque lo que yo quiero es salvarme. Lo que yo quiero es agradarte a ti, vivir para ti. Eso es lo que yo quiero, vivir y agradar a Dios. Pero estos dirigentes, ¿a dónde llevaron a la gente? A una mortandad segura. ¿Cuántos murieron por todos? 34. 34. En inglés, ¿cuántos murieron? 34,000. 34,000 en inglés. Y en español es lo mismo. 34,000 soldados murieron por causa de sus líderes sacerdotes que estaban al frente. Terrible. Así están muchos adentro de congregaciones muertos espiritualmente porque sus líderes que los tienen al frente, puro salto y brinco, gritos de júbilo, danza y música y alabanza, pero no hay palabra, y sin palabra el pueblo se desenfrena. Amén. Eso es lo que está pasando hoy en día, que tenemos que tener los ojos abiertos, el oído bien abierto. ¿Para qué? Para que oigamos la palabra y veamos a nuestros líderes que nos estén conduciendo y predicando la palabra tal y como está escrita, porque 34,000 cayeron cuando Finis y Ovni y el papá Elí, el sacerdote, el cabezón ese, estaba dirigiendo al pueblo y cayeron derrotados por un mal liderazgo. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase en pie. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido para con nosotros, Señor. En esta hora, Señor, te doy gracias por tu palabra. Esperamos, Señor, que esta palabra pueda llegar a aquellos, Señor, que la necesiten, Padre. Aquellos que puedan reconocer si son humildes en qué área están fallando, así como lo he hecho yo, Padre. Toda área que tú me corriges, Padre. Ahí, Señor, porque entiendo que es tu palabra y que lo que tú quieres, Señor, es un pueblo que te obedezca. Aleluya. Gracias, mi Dios. Tú eres el Dios eterno, el grande, el fuerte. A ti sea toda gloria y honra. Aleluya.
Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Y yo te pido que me lleves junto a ti. Y yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Y yo te pido que me lleves junto a ti. Y yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno para nosotros, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Dios. Gracias, mi Cristo, por darnos, Señor, esta victoria, Padre, de tu palabra. Gracias, mi Dios. Gloria al Señor. Padre eterno, te pido en esta hora, Señor, que te glorifiques sobre tu pueblo, Padre. Gracias por esta palabra y esperamos que sea de bendición para muchos. Despide este pueblo.